tardes, noches, ya desconcierto un poco. En este tiempo el horario, el sol ya se está yendo, ya se fue. Y pensaba, bueno, qué loco esto de reunirnos acá, ¿no? De esta manera, de tener que hablar. La primera vez que hablo en este formato, así, virtual, en vivo y en directo. Digo, qué loco, cómo nos cambió la vida todo esto. Y pensaba precisamente en esto para compartir hoy con ustedes, ¿no? En cómo nos cambió un poco la vida. Decía, a ver, cuando empezamos el 2020, el año pasado, seguramente muchos teníamos proyectos en mente, estábamos planificando qué íbamos a hacer de ese año, las cosas que queríamos emprender, cosas que queríamos cambiar, todos se ponen objetivos, metas, otros por ahí habrán tenido una actitud más expectante, diciendo, van a ver con qué me sorprende este año, ¿sí? ¿Qué es lo que va a venir? Nadie se iba o podía prever lo que iba a pasar, lo que iba a venir, ¿sí? Nos cambió la vida, de alguna manera. Y sabemos que esta pandemia trajo consecuencias. Más allá de lo obvio y de lo esperable, ¿no? Que tiene que ver con la salud, con la enfermedad, con la muerte, se sumaron otras consecuencias sociales y económicas que todos podemos ver y que todos sentimos. El mundo, en general, nuestro mundo en particular, entró en crisis. Muchos perdieron seres amados, familiares, amigos, algunos perdimos conocidos, compañeros de trabajo, otros lucharon y todavía siguen luchando con la enfermedad y con sus secuelas. Muchos sufren económicamente, ya sea por haber perdido el trabajo o por haberse visto imposibilitados de trabajar como lo hacían antes, ¿no? Las relaciones personales se vieron afectadas y se ven afectadas. Cambió la manera en que nos relacionamos, ¿no? Perdimos el abrazo, el beso, el compartir un mate, ¿sí? Como lo hacíamos antes. Las reuniones, los encuentros, las salidas. Vino la virtualidad como un pobre, pero a la vez necesario sustituto de la presencialidad. Y ni hablar esto si lo trasladamos a las relaciones familiares de por sí, porque todos sabemos que la convivencia 24/7 sostenida en el tiempo hizo que muchos hogares experimenten, ¿sí? Situaciones de conflicto y que en muchos casos haya familias que no hayan podido resistir esa dinámica. No quiero hoy sumar bajón, ya lo hice, ¿verdad? Pero perdónenme estos minutos, no quiero seguir sumando bajón, ¿sí? Ni quiero adentrarme en estos aspectos que ustedes no solamente los escuchan todos los días, sino que los viven, y todos lo vivimos. Hay una de las cosas que me viene inquietando bastante, y es lo que hoy quiero compartir con ustedes, es un poco el título de este mensaje, ¿no? Porque todas estas cosas que vivimos, ¿sí? Y que entraron en crisis, que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, hicieron y hacen mella en algo más que también entró en crisis y entra en crisis. Y hoy quiero que hablemos unos minutitos nomás acerca de la crisis de la fe. Hoy quiero hablar de la fe en crisis. Y cuando hablo de fe en crisis no quiero decir necesariamente que cuando la fe entra en crisis dejamos de creer en Dios o dejamos de ser cristianos, abjuramos de la fe cristiana. No hablo de eso. No estoy hablando de apartarnos de la fe. Pero sí es cierto que cuando nos vemos sometidos a todas estas cosas que van pasando y que nos afectan en la vida, es imposible,
¿sí? Prácticamente imposible que nuestra fe no se vea cuando menos un poquito sacudida. Y es cuando empezamos a hacernos preguntas, ¿no? Preguntas que a veces pueden ser incómodas. Pueden ser incómodas de pensar, más incómodas de hacer, mucho más incómodas de escuchar. Comenzamos a poner en duda cosas que antes dábamos por sentado. Empezamos a cuestionar algunas cosas, otras cosas ya no nos convencen tanto como antes, o tan fácil como antes. Las respuestas que dábamos siempre y que escuchábamos siempre no nos alcanzan. Y esto que a veces, y en general, comienza con un proceso muy personal, muy de adentro, muy de uno, ¿no? De a poco se va trasladando también a la forma en que vivimos, ejercemos nuestra fe, ¿sí? Y se traslada también a nuestro grupo de pertenencia, a nuestra comunidad, a nuestra iglesia. Entonces ya no se cuestiona solamente mi creencia, sino también empiezo a cuestionar el sistema, a la iglesia como institución. Cuando pasan estas cosas, cuando no nos podemos reunir, empezamos a plantearnos o surgen ciertas dudas. ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Cuál es el sentido de ser iglesia? ¿Cómo se manifiesta en este tiempo el ser iglesia? Ahora que lo que tiene que ver con el culto que antes nos congregaba necesariamente una vez por semana, ahora ya no está en la forma que lo conocíamos en este tiempo. ¿Qué pasa con todo lo demás? ¿Qué es lo verdaderamente importante? ¿Qué es lo superficial? Lo que puede no estar. Bueno, son todas cosas que empiezan a aparecer. Obviamente que no le podemos echar la culpa de todo esto a la pandemia, ¿no? Pero es innegable que un fenómeno como este que nos toca vivir en este tiempo, que es de proporciones mundiales, no sea el lugar propicio o el momento propicio para que la fe entre en crisis. Lo mismo pasa en situaciones como, por ejemplo, una guerra o una catástrofe, ¿no? Se da lo mismo. Todo esto que pasa y que nos pasa impacta en nuestra fe y en nuestra forma de vivir la fe. Y yo me preguntaba, ¿qué hacemos con todo esto? Y pensando en esto, vino a mi mente un relato bíblico de un hombre que vivió una gran crisis de fe. Quizás, y seguramente es la mayor crisis de fe que tuvo un hombre que está relatado ahí en los escritos bíblicos. Este hombre fue Job, ¿sí? Job es un personaje en la Biblia que tiene un libro en la Biblia que se llama Job, que está en el Antiguo Testamento. Es un libro hermosísimo, sumamente complejo también, pero que nos muestra, creo yo, como ningún otro, ¿sí?, la experiencia de un hombre que, dadas las circunstancias que tiene que vivir, entra en una profunda crisis de su fe. Nos muestra cómo la fue atravesando y su final. Así que en pocos minutos quiero que me ayuden y me acompañen, mejor dicho, a hacer un breve pantallazo en lo que fue la experiencia de Job en lo tocante a esto. Obviamente el libro de Job tiene una riqueza enorme y trata sobre muchos otros temas, pero yo me quiero detener específicamente en lo que implicó para Job y para la crisis de fe que tuvo Job. Job aparece en la Biblia como un hombre que podemos decir que tenía todo, ¿sí? Una gran familia unida, 10 hijos, 7 varones, 3 mujeres, que encima se llevaban bien entre ellos, ¿sí? Su esposa, una posición económica, pero
más que buena, porque era sumamente rico, tenía absolutamente de todo, una enorme relevancia a nivel social, tenía una gran posición social, porque era una figura de autoridad en el lugar a donde estaba. Y además de todo esto, por cierto, fuera poco, tenía una gran relación con Dios. Era un hombre profundamente espiritual, muy conectado a Dios. ¿Sí? Un hombre íntegro, intachable, que se preocupaba por hacer el bien, por ser justo delante de Dios. No le faltaba nada a Job. Tenía salud, dinero, amor y, como si esto fuera poco, fe también. ¿Sí? Todo junto. Pero bueno, cuenta la historia que pasaron cosas y en un momento, de un día para el otro, Job pierde a sus hijos en un día, al mismo tiempo. Pierde todo lo que tenía en cuanto a posesiones, en cuanto a dinero, absolutamente todo, se queda sin nada. Pierde su salud de una enfermedad terrible que le empezó a afectar toda la piel, de tal manera que se relata que las personas cuando lo veían le daba impresión, le daban un asco que no querían ni siquiera acercarse. Hasta su esposa se aleja de él y le dice, ¿para qué vas a seguir así? Mejor nada, morite, para seguir así no vale la pena vivir. Dice que hasta la misma esposa se asqueaba de su aliento. Una situación de crisis. ¿Y qué pasa con su fe? Bueno, Job no pierde su fe, pero su fe sí entra en crisis. Porque hay cosas que no entiende. Hay cosas que no le cierran. Las viejas explicaciones, las explicaciones usuales, bueno, ya no le cuadran con todo lo que está pasando. Y empieza a hacerse preguntas. Y hay muchas dudas. Y hay pocas certezas. Y Job empieza a cuestionarse todas sus creencias. Y empieza a hacerle cuestionamientos hasta el mismo Dios, no negando que Dios exista, pero sí cuestionándole a Dios el por qué hace y el por qué permite lo que permite. Y estas son algunas de las cosas que dice Job. Hice un breve pantallazo, se los voy a leer rápido. ¿Sí? Esto queda grabado, así que después lo repasan. Pero les leo rápido un pantallazo de las frases que tira Job, ¿sí? Como para que tengan. Job dice, entre otras cosas, a lo largo de sus discursos, ¿por qué no nací muerto? ¿Para qué? ¿Por qué no morí al salir del vientre de mi madre? En 3:11. ¿Por qué dar vida a los que no tienen futuro? A quienes Dios ha rodeado de dificultades, en el 3:23. Pues el Todopoderoso me ha derribado con sus flechas y el veneno de ellas infecta mi espíritu. Los terrores de Dios están alineados contra mí, en el 6:4. Pero no tengo fuerzas para seguir, no tengo nada por lo cual vivir, en el 6:11. Inocente o perverso para Dios es lo mismo. Por eso digo, Él destruye tanto al intachable como al perverso. Cuando azota la plaga, Él se ríe de la muerte del inocente, en el 9, 22 y 23. ¿Te parece bien el oprimirme y despreciar la obra de tus manos mientras te muestras complaciente ante los planes del malvado, en el 10:3? Me gustaría discutir mi caso con Dios, en el 13:3. Esto yo se lo dije a Dios alguna vez. Dios, tenemos que hablar de algunas cositas. Yo vivía tranquilo, pero Él me destrozó. 16:12. Estoy citando capítulo y versículo. ¿Dónde queda entonces mi esperanza? ¿Quién ve alguna esperanza para mí? En el 17:15. Dios ha hecho que mi corazón desmaye, me tiene aterrado el Todopoderoso. 23:16. De la ciudad se eleva el clamor de los moribundos, la garganta de los heridos reclama ayuda, pero Dios ni se da por enterado. 24:12. A ti clamo, Dios, pero no me respondes. Me hago presente, pero tú apenas me miras. En el 30:20. ¿Fuerte? Esto es una crisis de fe. Job había perdido absolutamente todo. Todo lo que hacía a su vida. Solo le quedaba su fe para sostenerse. Y esa fe, ante todo lo que había pasado, se estaba resquebrajando. Pero Job no estaba solo ahí
en esa circunstancia. 3 amigos suyos que escuchan de su desgracia se unen a él, se acercan a él, para de alguna manera consolarlo y compartir ese momento tan doloroso que vivía Job. Y lo escuchan. Escuchan todo el lamento de Job, escuchan toda la queja de Job, esas palabras tan fuertes que dijo Job. Y algo dicen. No se quedan allá. Y les cuento algunas de las cosas que dicen los amigos. ¿Sí? Así, rapidito, como para que tengamos una idea de sus palabras. Es una mezcla de lo que dicen. Son 3 amigos que van hablando alternadamente. Y esto dice: tú, que con tus palabras sostenías a los que tropezaban, ahora que afrontas las calamidades, no las resistes. Capítulo 4, 4 y 5. La experiencia me ha enseñado que los que siembran maldad cosechan desventura, en el 4.8. Cuán dichoso es el hombre a quien Dios corrige, no menosprecies la disciplina del Todopoderoso, en el 5.17. Seguramente tus hijos pecaron contra él y por eso el castigo estaba bien merecido, pero si oras a Dios, si eres puro y vives con integridad, devolverá la felicidad a tu hogar, en el 8, 4 al 6. ¿Resultará inocente este hablador? En el 11.1. Bien conoce Dios a la gente sin escrúpulos. Cuando percibe el mal, no lo pasa por alto. En el 11.11. Pero si le entregas tu corazón y hacia él extiendes las manos, si te apartas del pecado que has cometido y en tu morada no das cabida al mal, entonces podrás llevar la frente en alto y mantenerte firme y libre del temor. 11, 13 al 15. Tu propia boca te condena, en el 15.6. ¿Acaso eres tú el único sabio? ¿Qué sabes tú que nosotros no sepamos? Las canas y la edad están de nuestra parte. 15, 8 al 10. ¿No es acaso demasiada tu maldad y no son incontables tus pecados? El 25. Último, sométete a Dios, ponte en paz con Él y volverá a ti la prosperidad. Si te vuelves al Todopoderoso y alejas de tu casa la maldad, serás del todo restaurado. El 20, 21, 23. Cuando leía estas palabras, digo, bueno, estas palabras fácilmente las puedo hacer mías. Estas palabras de los amigos de Job son parte de mi vocabulario. Como cristiano lo digo, ¿no? Me suenan re familiares. De hecho, son las cosas que yo digo. Son las cosas que muchas veces le dije a otras personas que estaban en crisis, tratando de usar estas palabras como parches para vendar esas heridas. Y de hecho, en un punto no dejan de ser verdades estas palabras. ¿Pero qué dice Dios? Para mi sorpresa, y quizá para la de ustedes, esto es lo que dice Dios sobre estos amigos de Job. Job le dice al principal de sus amigos, para que se lo transmita a los otros, a Elifaz. Al final, estoy muy irritado contigo y con tus 2 amigos, porque a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Mi siervo Job orará por ustedes y yo atenderé a su oración y no los haré quedar en vergüenza. Y conste que a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Eso lo leen en el 42, 7 y 8, al finalizar el libro. Los amigos de Job se esforzaron en defender una doctrina, una idea de Dios. En este caso, la doctrina retributiva, ¿no? De lo que nos habla el libro de Deuteronomio, para más detalle, que es, digamos así, el libro rector de gran parte del Antiguo Testamento y sobre lo que se estructuró gran parte de lo que es la teología del Antiguo Testamento, ¿no?
Esa doctrina dice básicamente Dios bendice al bueno y maldice al malo. Los amigos de Job salieron a defender esta idea que el mismo Job también creía. Y apelan a la tradición, a la experiencia de lo vivido, de lo que vivieron otras generaciones, también al misticismo, porque en una parte también dicen, Dios me dijo en sueños, Dios me ha revelado, Dios me ha dicho. Y salen así, o creen salir así, a la defensa de Dios. Ellos tenían que defender esa idea, esas ideas teológicas a toda costa. Y no sabían que Dios no necesita abogados defensores, necesita testigos en todo caso, no abogados. Lo que decían verdades, la forma, el momento, las circunstancias en las que dijeron esas palabras, las transformaron en mentiras o por lo menos en verdades no pertinentes para esa situación. En su afán, en su ímpetu por tratar de explicar a Dios y defender a Dios, actuaron sin compasión, sin misericordia y sin amor. Y no solamente fueron crueles con Job, sino que también fueron injustos con Dios, porque lo mostraban como un Dios implacable, como un Dios exterminador. Endiosaron en realidad la doctrina y la letra por encima del mismo Dios. Y le negaron la capacidad de Dios de ser y de actuar libre y creativamente. Salieron en defensa de un Dios todopoderoso, justo y castigador, pero Dios les tiene que mostrar que se olvidaron de lo más importante, de mostrar su gracia, su amor. Y tal fue la misericordia, y es la misericordia de Dios, que aún la derrama sobre ellos mismos cuando les extiende el perdón. Algo que ellos le negaron al mismo Job, precisamente la gracia de Dios. Esa gracia Dios se las extiende libre y gratuitamente a ellos. Y en contraste a la actitud de Dios hacia estos amigos que salieron de esta forma, Dios tiene un reconocimiento para Job. A pesar de todo lo que dijo Job, a pesar de todo lo que dijo Job, por su valentía, por su honradez, por su búsqueda sincera en medio del dolor y de la prueba, por su perseverancia en buscar a Dios. Esas quejas atrevidas, impertinentes, en realidad estaban reflejando ese deseo profundo y sincero de encontrar respuestas y de encontrar al mismo Dios. Y esta historia termina con Dios presentándose delante del mismo Job, saliéndole al encuentro. Y revelándose de una forma que a Job lo va a dejar sin palabras. No va a poder responder a nada. Y recién ahí, Job se da cuenta y dice, uy, sí, yo la pifié en esto, me equivoqué en esto lo dije mal. Recién ahí, cuando Dios se le revela tal como Él es. Y ahí cuando Job tiene esta revelación de Dios, es ahí cuando Job puede decir, ¿sabes qué? De oídas te había oído, pero ahora te veo con mis propios ojos. Esto está en Job 42:5. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. ¿Será que este es el fin de la crisis de fe? ¿Será este el sentido de la crisis? Que podamos atravesarla para al final poder tener una experiencia mucho más
cercana y real de Dios y llegar a una fe más madura, más completa, más renovada. Dios es un Dios que se compadece de nuestro sufrimiento, que sufre a nuestro lado cuando nosotros sufrimos. Es un Dios que no se va a espantar por nuestras preguntas y que no nos va a desechar por nuestras dudas. Cuando esto viene de un corazón sincero, cuando hay una búsqueda genuina, Él responde. Capaz que no responde como nosotros queremos. No lo hizo así con Job. Pero Él está. Está y seguirá estando ahí. Yo pienso, qué distinto que soy yo. Que podemos ser nosotros, pero me hago cargo yo. Frente a la crisis de otros. Porque tiendo más a reaccionar yo como los amigos de Job. Caer en las respuestas fáciles y simplistas, en las frases hechas de siempre, en simplificarlo todo. Muy fácilmente tendemos a desechar lo que no se ajusta a nuestro molde de pensamiento teológico, doctrinal, aprendido. ¿Cuántas veces usé la letra para matar? Quiero decirte que si estás atravesando una crisis de fe, y quién no la atravesó en algún momento, quiero decirte, no estás solo, no estás sola. Lo que te está pasando no está mal. Es parte del camino que tenemos que recorrer y que va a llevar tus pasos a una fe más sólida, más fuerte. Y Dios no te va a abandonar en este proceso. Él tiene respuestas para darte y no se va a ofender con tus preguntas, con tus dudas, porque te valora y te ama. Y Él quiere que vos puedas, ahí donde estás, viendo cómo está quizá todo o gran parte de tu vida destruida, quizá en ruinas. Él quiere que ahí vos puedas empezar a reconstruir. Como iglesia, como comunidad, como familia, creo que tenemos que asumir el compromiso de ser y de generar un espacio que podamos acompañar y restaurar a las personas que transitan por estas crisis de fe. Permitir preguntas, permitir los cuestionamientos, repensar las respuestas que damos. Crear un espacio de libertad para que los y las Job puedan expresar su dolor sin censuras, sin cuestionamientos, y poder tener el corazón de Dios, el corazón de Jesús, para acompañarlos en amor por el camino de la restauración. Cuando la fe entra en crisis, toda la vida tambalea. ¿Saben una cosa? Como decía Daniel el domingo pasado, la vasija rota no va a quedar rota. El alfarero va a juntar esos pedazos y la va a hacer de nuevo. Los huesos secos van a volver a vivir. Las murallas que están destruidas van a ser reconstruidas. Y me quedo con las palabras, antes de escuchar la canción, si es que viene ahora, del cierre. Me quedo con estas palabras
están en el libro de Nehemías, en el capítulo 12 y el versículo 20. Quiero hacer las mías. Quiero que las hagas tuyas. Quiero que como iglesia nos la apropiemos. Y quiero que vos seas que estás transitando en este momento una crisis de fe. O vos estás empeñado en acompañar a alguien que está transitando estas crisis, las puedas decir. Que todos juntos las podamos repetir. El Dios del cielo nos concederá salir adelante. Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar la reconstrucción. Este es el momento. Tenemos que lo podamos hacer. Gracias, Dios, por amarnos. Gracias porque tu gracia sobreabunda. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque no nos abandonás, aun cuando estemos transitando en las dudas, Señor, en la incertidumbre. Gracias, Señor, porque nunca soltás nuestra mano, aunque a veces estemos hundidos, Señor, en pensamientos negativos, tapados por las dificultades de la vida. Señor, gracias porque no apartás tu mirada de nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos que aunque tengamos que atravesar estas crisis, vos estás para sostenernos. Y que aunque veamos que todo se derrumba, vos estás, Señor, para empezar a reconstruir y a restaurar nuestra fe y nuestra vida. Señor, te agradecemos porque sos un Dios grande, un Dios maravilloso, un Dios lleno de amor y lleno de oportunidades. Y te pedimos en el nombre de Jesús, en esta tarde, puedas estar obrando poderosamente en aquellos que se sienten desesperanzados y desalentados, para que tu Espíritu, Señor, infunda con su poder esta nueva luz de esperanza, sabiendo que vos estás ahí y que nosotros como comunidad de fe podemos estar para acompañar, para abrazar, para ayudar en este proceso de restauración y de reconstrucción. Gracias, Señor, por amarnos. En el nombre de Jesús. Amén.